Bueno, muy buenas noches a todos. Empezamos esta nueva sesión de conversatorio con el maestro Jorge Hernán. Unos pequeños tips para que disfrutemos de este espacio. Encendamos las cámaras si podemos hacerlo. Queremos ver una buena fotografía de ustedes. Recuerden tener en mute el micrófono mientras que Jorge nos está, o la persona está pues conversando. La participación activa en este espacio está bien recibida. Si tenemos comentarios, preguntas, los podemos interrumpir sin ningún inconveniente o lo escriben en el chat y yo voy moderando con el maestro la participación si tienen preguntas o comentarios para dar. Aprovechemos este espacio para darle un descanso a los correos y a los chats y tener toda nuestra atención en este momento. Y si nos quieren compartir en redes sociales, pues podemos utilizar el hashtag Festival Somos Todos y lo cool que es la estética del canto. ¿Listo? Como cuñita radial, maestro, tenemos en la parte media las obras que nos han venido representando en los diferentes festivales. Si alguien de pronto está interesado en alguna de estas obras, también nos puede escribir o contactar por internet y ya les comentamos cómo pueden hacer. Si me da la oportunidad antes de comenzar, yo quiero insistir en esto. Míreme, el Festival José María Bravo Márquez lo vamos a hacer el 12 y 13 de noviembre. Yo creo que la mayoría de los directores, no sé si Jorge recibió la carta de invitación, vamos a grabar los coros. No va a ser la virtualidad de grabar en mosaico como en la imagen de Zoom o aquí, sino que va a ser la grabación de los coros completos y los vamos a presentar. Pero el festival necesita financiarse y lo hemos venido haciendo con obras de arte, que son las que ustedes pueden ver. La primera que ven a la izquierda ustedes es un grabado de la maestra Laura Montoya. Luego ven la ilustración de la del año pasado que la hizo la maestra Carolina Bernal. Luego Los pajaritos en horizontal, que la hizo, es una obra muy bonita que hizo Male Correa. Y la última, que es la de este año, es un grabado en intaglio, no se alcanza a ver el diapasón muy bien en esa obra, y la hizo el maestro Armando Montoya. Con esas obras nosotros venimos financiando el Festival Coral de Medellín José María Bravo Márquez. Bueno, ahora sí, entonces vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Buenas noches a todos, bienvenidos a los que no habíamos visto. Realmente es muy agradable saber que se van sumando. Buenas noches. Y yo creo que una cosa importante es como recordarles a todos que estas conversaciones que hemos tenido se pueden descargar. Ya Víctor, y aprovecho para darle las gracias a Víctor Hugo Osorio porque ha sido, digamos, la persona que me ha ayudado a coordinar todo esto y obvio el apoyo de todos ustedes. Me he metido con un tema muy difícil para los que son nuevos aquí, que es la estética del canto coral, pero más que todo, como lo dije la vez pasada, es un pretexto. Realmente es el conocimiento del instrumento musical que todos tenemos y que desafortunadamente pocos, incluyendo a los cantantes profesionales, lo desconocen. Y en las charlas pasadas, pues ya trabajamos lo que fue la anatomía, o sea, la manera como está hecho ese instrumento, con todas sus partes, con sus músculos, con las cuerdas vocales. Estuvimos hablando de la respiración, que es un elemento fundamental para el desarrollo del canto. Estuvimos hablando del apoyo, explicando qué era el apoyo, porque muchas veces los muchachos van o las personas que quieren aprender a cantar van donde un maestro de canto y les dice, coloque el instrumento, apoye, los resonadores, el fiato y una cantidad de terminología que la gente nunca sabe qué es. Entonces ya explicamos de qué se trataba el apoyo y lo pueden consultar en una de las charlas que ya vimos. Y la vez pasada estuvimos hablando sobre la posibilidad que todos tenemos de cantar bien, afinados. No existen personas desafinadas, sino constricciones indebidas con las cuerdas vocales que por muchos factores psicológicos, físicos o emocionales nunca se alcanzan a corregir.
pero muchas veces se corrigen cuando se descubren cuáles son los problemas que tiene esa voz que está cantando desafinada. Hablamos de algo, de una afinación mucho más especializada para el campo coral, como parte de la estética, porque la exigencia es que los directores nos pasamos luchando todo el tiempo con las constricciones indebidas que hay en algunas voces del coro que hacen que el coro se baje o se suba o no se canten adecuadamente los intervalos, correctamente los intervalos, como debe ser. Todo eso lo hemos venido trabajando y hemos venido también insistiendo en una teoría del canto que es desconocida para muchos de ustedes seguramente. Si alguno lo conoce, pues me encantaría escuchar su concepto. Eh, Finalmente, como un resumen de todo lo anterior, habíamos hablado de algunos elementos como cómo terminar bien las notas, cómo controlar las constricciones que no se manejan correctamente, cómo se practica mientras se descansa la voz, cómo es el apoyo incorrecto, cómo es la tensión muscular inadecuada, cómo se forman los nódulos, ese problema que se forman en los cantantes, cómo abrir demasiado la boca puede la salud vocal, eh, los problemas que se causan cuando la comisura de los labios no se maneja bien, cómo se atacan las notas, cómo se distorsionan los sonidos con los vibratos o con las distorsiones que no son intencionadas. Y sobre todo estuvimos insistiendo mucho en la salud física, en la energía y en la fuerza que debe tener todo cantante, que muchas veces, digamos, los problemas del canto ni siquiera vienen del propio instrumento, sino de la falta de conciencia, que es lo primero que mencionamos en esta charla. Nosotros cantamos como nos imaginemos cantar. Todo, todo instrumento musical pasa primero por la imaginación y la intención, que algunos músicos llaman la agógica, que es el sentido natural del canto, pasa primero por la mente. La mente es la que controla todo y la que domina todo. Y esto se aplica absolutamente a la vida misma. Hoy vamos a empezar a hablar, vamos a hacer una introducción de los 4 modos vocales. Los modos vocales se puede, digamos, describir a partir de esta reflexión. ¿Qué tienen en común un cantante de ópera o un cantante de un pueblo pigmeo o de unas mujeres búlgaras o unos cantos tribales de Mongolia o de la isla de Pascua? ¿Qué tienen en común? ¿A alguien se le ocurre? Aparte de las diferencias de la técnica del canto, por supuesto. ¿Puedo hablar? ¿A nadie se le ocurre eso? Sí, puedo Sí, Sí, hablar. dime. Claro, claro. Pues están las cuerdas vocales, que son un elemento fundamental para el hacer vocal y todos en cualquier condición del género que estemos interpretando las vamos a tener que usar. Todo el aparato fonatorio, la respiración. Y ya musicalmente hablando, hay alturas de los sonidos, que son cosas comunes a cualquier manifestación musical que tengamos. Lo que tienen en común todos es que este instrumento musical, la voz humana, puede producir todos los estilos musicales que sean posibles estudiar, puede producir los colores de sonido que puede producir también nuestro instrumento y pueden utilizar el instrumento de la misma manera como lo utiliza un cantante de ópera a un cantante, de todas maneras, a un cantante tribal, por ejemplo, o un cantante de la étnica, pues, que sea tradicional. Pero la estructura general del instrumento es la misma. Sin embargo, tenemos que decir, esto es una reflexión que se ha venido construyendo en mí después de 40 años de estar dedicado a la labor de la música coral. Y es que todos los sonidos se categorizan o se diferencian de la voz humana a partir de una cosa que se llama el sonido metálico de la voz o el sonido neutral de la voz.
lo que un sonido permite distinguirse de otro, la clave de eso está en que se determina por el grado metálico de la voz diferentes modos vocales. Y entonces se los voy a describir de una vez. Los modos vocales son aquellos que se manifiestan en distintas voces y en distintas según el grado de metal, o sea, el timbre que produce la voz humana. Eso independiente de los estilos musicales. Hoy, por ejemplo, tenemos que la música en Occidente se nos ha insistido mucho en un modo neutral, en donde, por ejemplo, el cantante clásico casi que no diferencia el modo metálico del modo neutral. Neutral es el que no tiene sonido, que ahora lo vamos a conocer ya más de fondo, sino que esa técnica clásica se encubre porque hay unas técnicas para cantar ópera o para cantar canto lírico que hacen que eso no se manifieste. Sin embargo, les quiero decir que todos los seres humanos podemos cantar en los 4 modos vocales. De hecho, cuando nacemos, el primer alarido que pega el niño, ese primer llanto llamando pues la atención o diciendo, ya estoy aquí, es un modo el más metálico de todos. Y todos esos sonidos metálicos hay que descubrirlos en qué momento se tienen que aplicar, que es la parte que el estudio que vamos a empezar muy juicioso a partir de hoy, para que todos aprendamos a aplicar cuándo utilizar un modo vocal u otro modo vocal. Lo cierto es que hay unos sonidos en la voz humana que son más metálicos que otros. Y un cantante pop o rock, por ejemplo, usa siempre el sonido metálico muy marcado. ¿Por qué? Porque necesita un volumen o necesita cierta expresión que solamente tiene que ver con el estilo de la música rock o pop. Inclusive porque los mismos instrumentos que son eléctricos, la guitarra eléctrica, el bajo, o a veces la percusión eléctrica y los sintetizadores, también tienen la posibilidad de producir esos efectos metálicos. Mientras que un sonido, digamos, clásico, puede tener sonidos metálicos, pero son muy difíciles de detectar. A veces ni los cantantes son capaces de descubrir que ellos tienen ese sonido metálico. Hay diferentes grados metálicos, entonces, para poder distinguir los modos vocales. Y es lo que vamos a clasificar. Lo vamos a clasificar en sonidos no metálicos, que es lo que voy a llamar neutral de aquí en adelante, sonidos semimetálicos y sonidos totalmente metálicos. Esos 3 elementos, los no metálicos, los semimetálicos y los totalmente metálicos, me definen los 4 modos fundamentales de la voz humana. ¿Que cuáles son? Son el sonido neutral, para que se lo aprendan de una vez, el curving, se escribe, es un término en inglés, curving, C-U-R-V-I-N-G, el overdrive, también un término en inglés, y el edge, que es el más metálico de todos. Entonces lo voy a escribir. El no metálico lo llamamos neutral. El semimetálico lo llamamos curving. El totalmente metálico lo llamamos overdrive. Y el todavía mucho más metálico, que lo llamamos, digamos, el máximo en lo metálico, que se llama edge. Entonces, estos modos hay que aprenderlos y hay que estudiarlos porque necesitamos definir, ya les dije ahora, cómo utilizarlos en diferentes clases de música. En Occidente se nos ha enseñado casi siempre la escuela no metálica. Normalmente nos enseñan a cantar con la voz y la no metálica, ese sonido neutral, tiene 2 formas, un sonido con aire y un sonido sin aire. Ya lo miraremos en el momento en que estudiemos cada uno de esos. Hoy nos vamos a divertir escuchando unos ejemplos para poder definir cuál es el sonido metálico y cuáles no. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes, por ejemplo, en
esta teoría que yo les estoy diciendo fue rechazada muchos años, cuando a la gente le decían, no cante con un modo metálico, que no lo llamaban así, no cante gritado, porque eso le va a dañar la voz. Y resulta que lo que hay que tener es la preparación para estar en un modo de confort dentro de cada uno de los modos. Obvio que si una voz no está preparada, daña su voz, daña su aparato fonatorio cuando no utilizan bien los modos vocales. Por eso a la gente le cuesta mucho trabajo utilizar los modos metálicos, pero no hay que tener un miedo para esto. Esto, inclusive los primeros gritos, ya les dije, del recién nacido, pertenecen a un modo absolutamente metálico, ¿cierto? Y después de eso, vamos a descubrir cuándo más hay efectos de modos metálicos, que ustedes lo pueden percibir con unos ejemplos. Por ejemplo, cuando ustedes sienten un grupo de escolares en el descanso de una clase, allí pueden escuchar el overdrive y el edge. Cuando hay esa bulla tan fuerte, esa bullaranga que ustedes dicen que es insoportable de los muchachos en un descanso, en una escuela, hablando, gritando todos. Eso es un modo muy metálico, muy metálico y se llama, están dentro del esquema del overdrive y el edge. O cuando, por ejemplo, ustedes sienten un grito de enfado, cuando la gente está furiosa y grita, ¿qué es lo que? Eso es un modo absolutamente metálico también y se llama overdrive. Entonces ya vamos definiendo más o menos cuándo nos podemos ver. Cuando ustedes, por ejemplo, sienten a una persona que se queja por un dolor de estómago, ¡ay! Es un modo que se llama curving, que es semimetálico. O sea, la voz de un quejido es semimetálica. No voy a poner otro ejemplo porque de pronto, pues no. Hay otros ejemplos. Los vendedores de un mercado que están voceando, aguacate, mangos, es un modo también que están dentro del overdrive, ¿cierto? También es un modo muy metálico. Cuando pasan por la calle, aguacate, ustedes lo saben, todos los días lo viven ustedes en cada una de sus ciudades donde están, en América Latina, porque en Europa poquito gritan aguacate. Bueno. Hay otros sonidos como cuando una persona, ya les dije, estaba regañando a alguien, también puede ocurrir ese modo overdrive o el edge. Pero vamos a ver otros modos metálicos ya dentro del esquema y de la estética de la música. Y el primer ejemplo que les voy a proporcionar hoy, para que entiendan sintiendo, inclusive pueden tomar, yo no sé, Andrea, si puedes compartir el ejemplo en el chat, el primer ejemplo de las mujeres búlgaras, para que todo el mundo lo guarde y lo escuche con un buen sonido en su casa después de esta charla. El primer ejemplo, para que entendamos cómo es el curving y el edge, que son modos metálicos, el curving que es semimetálico y el edge se mezclan muchas veces en algunas comunidades. Por ejemplo, en las comunidades, las mujeres búlgaras tienen esa fama de mezclar, y lo vamos a ver en un ejemplo perfecto de un trío femenino que hacen un trabajo en donde una es muy metálica y están entonces en el edge muy fuerte, pero hay otra que va amortizando eso y lo va, digamos, equilibrando desde el punto de vista sonoro y se llama el curving. Pongámoslo, Andrea, por favor.
Hasta ahí está muy bien, Andrea. Maestro, una pregunta. Señor. Y eso me hace recordar a las cantadoras chocuanas. A eso me iba a referir. Ajá. No las chocuanas, O las sino de todas las de San Jacinto. San Jacinto, sí. Las de San Jacinto, digamos, hay unas, las que cantan alabaos, Ajá. romances en el Chocó, Sí. en los entierros, que ya hoy es poco común, en los velorios, Las las que llamaban cantadoras. las plañideras que iban a llorar y a cantar, llorando. Claro. Esas son personas que cantan con una voz muy En procesiones. metálica, pero al mismo tiempo ustedes sentían que había una que hacía el curving, bregando digamos, a equilibrar ese sonido. Sí. Y esa es una cosa muy importante en la estética de los coros también. Hay una diferencia en el color, ¿no? Claro, a los Pero no de la voz. directores de coro muchas veces nos da miedo cantar las obras como son escritas, con el espíritu que son escritas, y pretendemos cantar todo al estilo polifónico de Palestrina o de Tomás Luis de Victoria o de Cristóbal de Morales, y resulta que no, yo no puedo hacer cantar un bolero, es un bolero, o una canción de la costa es de la costa. Lo que hay que cuidar es la estética de la afinación, eso sí, pero recuerden que los estilos y la manera de presentar la música tiene que acercarse mucho al origen sociológico y al origen histórico de cada una de las obras. Por eso les quería traer este ejemplo, porque ahí vemos las dos clasificaciones. El curving, que es la que va amortizando con una voz semimetálica, y el edge, que es muy brillante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cante flamenco? El cante flamenco manejan el overdrive, que no alcanza a ser muy metálico, pero que es metálico en absoluto. Andrea, pongamos el siguiente ejemplo del cante flamenco con tres mujeres hermosas que son la mamá son Lole, la que se casó con Manuel, la hija de Lole, que es Alba Molina, y la mamá de Lole, o sea, abuela, hija y nieta, cantando juntas flamenco. Pongamos ese ejemplo, por favor, Andrea. ¿Te pasaste? If you manage a team, you have to try Money. Money.com is a platform to track everything. No, ese no es. No, te pasaste. El ejemplo. Así que quieres aprender. Ese es. Aquí tienes tres mitos que son completamente falsos. Grande la negra y grande lo que de ella ha nacido. Porque esta noche, en este escenario, se van a encontrar tres generaciones de mujeres gitanas y flamencas. Tres artistas de una misma sangre. La abuela, Antonia Rodríguez, la negra. La hija, Lole Montoya, compañera de Manuel. Y reina y musa de una generación de soñadores. Y la nieta, Alba Molina, hija de Lole y Manuel. Tres generaciones de artistas flamencas se funden en este escenario, para gozo de todos nosotros. La negra, Lole y Alba Molina. Ay, Andrea, qué pena, te silencié. Era loca. Vuelves a activar tus sonidos, por favor. Ahí estamos en el overdrive. Mucho cuidado, que es diferente a lo que vimos ahora. Gris la luna y Beethoven lloraba. Bajo la mano blanca en el piano de ella, allá en la estancia sin luz, ella mientras tocaba, morena de la luna, parecía más bella.
no pudiera mover las manillas de reloj del tiempo, estaría tu varilla en este momento. Hay quien pudiera, hay quien pudiera cerrar los ojillos y que el tiempo pasara cuando yo mis ojos abriera. Bueno, yo creo que por ahí es suficiente y nos funciona, Andrés. Bueno, les recomiendo que vean ese video de La Negra, Lole y Alba Molina, que son unas cantadoras flamencas muy buenas. Miren, esa manera de cantar se hacía sobre todo para poder obtener un buen volumen y también porque era cantar con el sentimiento, como los mismos flamencos lo dicen. No todo el mundo puede cantar flamenco. Y ustedes han visto que los cantadores de flamenco normalmente no tienen ni siquiera la misma afinación que tenemos en la cultura de la música muy occidental, porque el flamenco tiene un origen que todos lo conocen, pues que viene desde los árabes, viene ese cante hondo, que se ha, digamos, se ha diversificado en toda Europa. Y el fado, por ejemplo, que hacen en Portugal, no está muy lejos de ser también un cante hondo. Está muy cerquita, lo que pasa es que ya ellos tienen un estilo porque se convirtieron en una música mucho más melancólica y mucho más lenta. Aquí tenemos otro ejemplo de canto tribal en donde vamos a ver el overdrive y el edge. Andrea, a ver, yo veo, perdón, voy a mirar lo que le había mandado. Vamos a poner un canto del mongol China. Andrea, ¿el canto mongol? Bueno. Mongol Cerro Fresco y la cantante. Me gustaría mucho, Andrea, que pusiéramos la introducción de este canto mongol, porque es un documento histórico que vale la pena.
Bueno, Andrea, por ahí creo. Bueno, como todos pueden darse cuenta, realmente son estilos de canto que definen y dicen mucho de las culturas. Y en todas las culturas del mundo se utilizan, de diferentes maneras, pero todas las culturas han cantado con el modo vocal edge, con el curving o con el overdrive, o nosotros que lo hemos hecho mucho con el neutral. Este canto mongol es un canto que realmente tiene las dos maneras que ya les estaba explicando ahorita, que es un canto ceremonial y tiene las dos posibilidades, el edge, que es el muy brillante, y el curving, que siempre va a aparecer. Generalmente los modos vocales hay que mezclarlos para poder equilibrar, porque un solo modo vocal que haga un cantante, por ejemplo, es un sistema muy difícil de controlar y va a generarle mucho cansancio en su voz. Hay otros tipos de canto, por ejemplo, cuando ustedes hablan bueno, entonces en la música clásica y en los cantantes tradicionales no aparecen los modos vocales, claro que sí, el modo neutro, pero por ejemplo, una nota grave cantada con una voz muy potente, necesitan un grado de overdrive, de metalidad o metálico, un sonido metálico, o curving, que es semimetálico, para poderle dar la potencia y el volumen que se necesita. Un tenor dramático, por ejemplo, las notas agudas de un tenor dramático, muy agudas, es un modo edge. O una cantante clásica que cante en la zona media de la voz, siempre canta el curving. Y normalmente cuando las personas cantan sin ninguna técnica clásica, como pasa en muchos coros, o como lo hace la gente en las fiestas, o sencillamente cuando están cantando solos en su casa, lo hacen en un modo neutro, donde no hay un grado de metalidad. O sea, no es metálico el sonido. Pero si ustedes quieren cantar metálico y quieren ponerle a eso, sencillamente escuchen la música rock. Escuchen a Freddie Mercury cuando enloquece a todo el mundo en ese estadio allá en Londres, y ahí se van a dar cuenta que el cantante rock por excelencia hace el modo más metálico de todos, que es el edge. Bueno. Maestro, señor. Este muchacho de Kraken aquí en Medellín, recuerda que murió, que tenía una voz muy especial. Elkin, que fue alumno mío, sí, fue alumno mío. ¿Sí? Elkin era un hombre que tenía una versatilidad y él tenía una cosa muy importante, y es que él sabía cambiar de modo, que es un tema que íbamos a hablar ahora. Elkin Ramírez, cuando tuvimos la oportunidad pues de compartir, tenía un control muy consciente de lo que él cantaba. Y es que el problema de todos los cantantes, de casi todos los cantantes, es la inconsciencia. O sea, no somos conscientes ni de la respiración ni del apoyo. Todos los modos necesitan un excelente apoyo para poder lograr la faceta del sonido que queramos tener. El sonido hay que controlarlo, y ese modo consciente lo tienen algunas personas naturalmente, como lo tenía Elkin o como lo tenía Freddie Mercury, y muchos cantantes en el mundo que los tienen, pero normalmente en las fiestas nosotros nos desdoblamos con un whisky, con un aguardiente, con un ron, y cantamos de cualquier manera, y al otro día amanecemos sin voz porque no hubo un modo consciente para cantar. Pero uno puede cantar en un overdrive o en un curving perfecta, o en un edge perfectamente para cantar duro. Muchas veces ustedes lo han hecho. Jorge Mendoza, que está aquí con nosotros, el maestro Jorge Mendoza, sabe perfectamente qué es eso. Y Jorge ha cantado, Jorge se graduó en canto en la Universidad de Antioquia. Yo recuerdo su recital de grado cantando música del Renacimiento de John Dowland y otra gente importante de esa época. Y era muy distinto. Es decir, la manera de abordar una obra se define por el modo vocal. Y entonces, en mi experiencia, el 95% de los problemas técnicos del canto son consecuencia de un uso incorrecto de los modos. Ojo, ya lo dije, no le tengamos miedo a cantar en cualquier modo.
Cuando una persona quiera cantarse una ranchera, que es un modo curving, lo puede hacer. Inclusive en las rancheras tenemos el modo de Age. Cuando ustedes sienten ese grito, ese alarido de Pedro Infante o de Jorge Negrete o cualquiera de esos, que además eran cantantes de ópera, esas personas lo hacían de una manera metálica para poder lograr esa potencia. Y entonces aquí estamos ante una situación que es la energía. El estado físico del cantante es fundamental. Yo no digo que los gordos no puedan cantar, de hecho siempre nos metieron que las sopranos tenían que ser unas gordas, redondas, que quebraban la cama, Violeta quebrando la cama en la Traviata en el último acto de la ópera, ya hasta se me olvida, la Traviata. Está Violeta con una tuberculosis muriéndose y resulta que la Violeta de esa época era una gorda que pesaba 120 kilos, quebró la camita cuando se le sentó al ladito a Alfredo pidiéndole perdón por todo. Bueno, los cantantes tienen que tener buen estado físico, buen estado físico. Un gordo puede tener buen estado físico, pero yo creo que las dificultades del sobrepeso también afectan el canto. Y ya lo había dicho, las personas con la edad van perdiendo el timbre metálico, porque míreme, estos modos vocales no solamente pasan en la manera de cantar, sino también en la manera de hablar. Ustedes han visto los narradores de fútbol, Müller a Isman, cuando cantan un gol, que ellos toman aire y pegan un alarido que se oye, se tienen que separar el micrófono lejos, porque o si no, sobresaturan el sonido en la radio que están transmitiendo un partido de fútbol. Esas personas están utilizando el modo metálico hablando. Ellos llaman cantar un gol, pero realmente también ya lo dije, los voceadores de aguacates, de bananos, de mangos. Gritan un gol. Sí, o se arregla la depresión, También es con ese tema, pues. Bueno, ya le dije, el 95% de los problemas se evitan conociendo cómo tenemos que ubicarnos en uno u otro modo y cómo se produce mejor un sonido. Ese va a ser el tema de trabajo de aquí en adelante, en donde vamos a dedicarle a cada uno de los modos una sesión con cómo se atacan las vocales, cómo se atacan los sonidos, cómo es la afinación. Ojo, no hay mala afinación. Cuando ustedes escuchan el canto mongol, posiblemente algunos dirán, están desafinados, pero no, es la estructura tonal que ellos tienen, que es diferente a la nuestra. O el que canta flamenco, tiene una estructura. No critiquen ahora en el Festival de Flamenco el pobre muchacho de aquí, antioqueño, que está cantando flamenco y diciendo, no, es que ese es desafinado. El que dice eso es porque no conoce el flamenco. Igual, por eso los coros tienen que poner, maestros, tienen que poner mucha atención en qué estilo y qué clase de música estamos cantando. Nos ha faltado hablar de un tema que es la voz neutral, o esa voz que no tiene esa forma metálica. Ya les vamos a poner un ejemplo enseguida, pero antes les quiero decir, toda manera, todo modo vocal tiene una posición básica, central, un modo de centro que es donde debemos estar siempre. Cuando nos desbordamos, cuando nos vamos en las afueras de ese canal, de ese centro, y nos vamos a los lados, es cuando nuestra voz sufre. Y eso es lo que tenemos que estudiar. Antes de continuar con esta última parte, vamos a poner un ejemplo muy bello, de un cantante americano que ustedes seguramente oyeron hablar de él, que cantó mucho con Frank Sinatra, que tiene una voz, digamos, neutral con mucho aire, porque hay voz neutral con aire y hay voz neutral sin aire. Y después les voy a explicar eso. Bing Crosby, que en este caso canta con Caterina Valente, que cantan hermoso, ella tiene una voz curving, metálica. Ella tiene una voz metálica. Por ejemplo, aquí en esta conferencia, ya hablé hace 8 días de él, Horacio tiene una voz neutral, muy, muy timbrada, sin necesidad de aire. O sea, tiene un control perfecto del apoyo. Como por ejemplo, a ver,
Jorge Mendoza, que está aquí. Jorge también tiene una voz neutral y Jorge la utiliza con una técnica ya más refinada desde el campo clásico, porque él estudió canto clásico, pero yo creo que Jorge, si se sale y empieza a estudiar los modos vocales, el curving, el edge y el overdrive, podría cantar otro tipo de música muy bien también. Escuchemos este hermosísimo ejemplo y lo voy a dejar escuchar completo, los 7 minutos y medio, para que nos dé el tiempo perfecto. Para tiro mustenio che Dio che tria kai te serafia. Eso es curving. Fanno stori mani ena kai Dio kai tria kai te serafulia. Posite la naina ena che Dio che tria che te serafia. Posite la naina ena che Dio che tria che te serafia. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo, dónde, tú siempre me respondes quizás. Now if you can make your mind, then I'll never gonna start. And I don't wanna wind always start. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás. Dime cuándo tú verás. Dimmi quando tu verrai. Dime cuándo. Dimmi quando. Dime cuándo tú verás. Dimmi quando tu verrai. Forse tu mi bacerai. Dime cuándo tú verás. Svenska blickar. Svenska pojken. Jag går för Jakobit. Tack värmeland, du skönare du härliga land. Du gråna bland Svea rikes länder. I could say bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how great you are, my dear Mr. Shea. Please let me explain. My dear Mr. Shea, things like your bride. Listo, Andrea. Gracias, Andrea. Bueno, muy bien. Un poquitico nomás les dejamos ahí eso. Pero míreme, esto nos da pie a que sigamos hablando de ese tema que a lo mejor ninguno de ustedes había reflexionado, y es esos modos vocales. En el recorrido que vamos a hacer a partir de ahora para estudiar los 4 modos vocales, digamos, he diseñado como una estructura general que ustedes la van a tener. Primero, una información general sobre cada modo vocal. Vamos a poner ejemplos de cantantes que usaban determinado modo, las condiciones del modo, cómo localizar el modo en uno, porque nos tenemos que identificar, cómo
localizar el modo a través de imágenes y sensaciones y a través del sonido. Cómo encontrar la tonalidad adecuada para cada modo vocal. Ojo, no todos los modos vocales pueden cantarse en la misma tonalidad. Una cosa es la tonalidad para un modo neutral, para un modo edge, para un overdrive o para un curving. Es diferente. ¿Cómo es el manejo del volumen en cada modo? Porque el volumen tiene que ver mucho con eso también. Y con el apoyo. Y vamos a hablar de los colores del sonido en cada modo, del modo en el canto clásico, porque en el canto clásico están presentes los 4 modos, y vamos a hablar de algunos pequeños ejercicios que corresponden a cada modo. Por supuesto, haremos advertencias sobre las distorsiones que no son intencionadas, que son las que causan el problema del deterioro de la voz. Estas estructuras van a presentar, digamos, variaciones dependiendo de las características específicas de cada modo que vamos a tratar. Lo importante es que aprendamos a identificar en qué momento tenemos que cambiar o no de modo vocal en una pieza clásica o popular o tribal o de la cultura tradicional de cada uno de los países que queramos cantar. Yo creo que lo más importante es aprender a cambiar de modo tan suavemente, tan imperceptiblemente, que sea tan imperceptible ese cambio, que es lo que le va a dar la belleza y, digamos, la unidad a que tengamos una voz muy bella, que todos la tenemos. Vuelvo y les digo, todos tenemos el instrumento, solamente tenemos que aprender a conocerlo y a disfrutarlo y a ser feliz con ese instrumento. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna participación Yo que quieran hacer? tengo una pregunta y es, ¿los sonidos agudos siempre son metálicos? O sea, están como condicionados a ser metálicos, ¿verdad? Sí, sí. Algunos mucho más que otros, dependiendo también de la manera como cada uno en su instrumento está asumiendo el modo vocal. Ojo, yo puedo cantar un sonido agudo con un sonido muy metálico o con un sonido muy neutral. Es muy difícil. Uy, creo que se nos quedó congelado el maestro. Vamos a ver si retoma. Mucho frío por esa parte, por esos altos. Ingresó por otra lugar, pero tiene el micrófono apagado. Maestro, enciende el micrófono, maestro. Ahora sí no, gracias, sí. Qué pena. No sé por qué se cayó esto tan fácil. Vuelvo y les digo, no sé realmente la ganancia que tenemos que, al descubrir este instrumento que tenemos, es aprender a manejar cada uno de los modos. Vuelvo y les digo, hablando, cantando, en muchas situaciones de la vida hemos utilizado los modos, solo que no hemos sido conscientes de eso. Ahora en adelante vamos a ser conscientes. Ustedes no se imaginan los beneficios, no solamente en el campo coral, sino en el campo... ¿Me volví a ir o qué? ¿Estoy ahí? No, maestro. Sí, maestro, ahí está, tranquilo. En el campo, no solamente en el campo coral, sino en todos los cantos. Yo creo que cuando ustedes han oído hablar, cuando se oyen a un cantante y ustedes mismos dicen, uy, qué bonita bola que tiene, es lo que todo el mundo dice. O canta muy feo o canta muy bonito. Pero han oído hablar, qué gusto el que tiene para cantar. ¿Han oído hablar de eso? Del gusto para cantar. El gusto para cantar no es otra cosa que el manejo de los modos en una canción. Jorge se canta un bolero y le hace determinados cambios al bolero en un modo, a lo mejor lo hace de manera inconsciente. No sé, Jorge, si conocía esta teoría de los modos vocales. Sí, Jorge. Gracias, maestro. Yo quiero hacer es como un pequeño recuento histórico, pues ahora que estás hablando de estos conceptos que no los conocía pues en su profundidad, así como nos los estás planteando, pero en algún momento en el Festival Internacional de Poesía que se ha venido realizando en Medellín, se dio una tendencia, creo que todavía se hace, pero esa tendencia se llama la poesía sonora.
Entonces vinieron varios poetas de muchas partes del mundo, pues porque es la característica del Festival Internacional de Poesía, y entre ellos, además de Jaap Blonk, que es un holandés, vino una cantante siberiana de tuba. No sé si la lograron escuchar, la pueden buscar en YouTube. Ella se llama Sainko Namchilak. Sainko así hizo unos talleres de técnica vocal para la técnica de la que igual nos estabas hablando, porque en ese momento yo no sabía, yo realicé el taller, pero no sabía cómo se llamaba, ella no lo nombraba de esa manera. Ni Edge, ni el se me olvidó. El Overdrive. Exacto. Entonces, hay un planteamiento que se hacía ella, así como tú nos lo planteas, desde la búsqueda de la mentalidad de la voz, de una manera más intensa o menos intensa. Entonces, esas búsquedas se dan a partir de resonadores, era el planteamiento que ella nos hacía en la búsqueda de los resonadores, y cómo todo esto se convertía realmente en una ilusión, tanto para la parte vocal como para la parte auditiva. Entonces me parece muy interesante porque me llevaste a ese momento de la historia, te estoy hablando de hace 15, 20 años, yo no sé cuánto, que estuvo esta mujer aquí en Colombia, y lo asocio pues como con esos elementos que ella nos proporcionó. Sí, precisamente cuando empecemos a hablar de cada modo, nos vamos a referir al tema de los resonadores. Pero quiero aprovechar para contestarle una pregunta a Alexander Romero, que me pregunta que si las voces según el modo se pueden medir o solo se clasifica de forma cualitativa. Una cosa es la clasificación de las voces que tradicionalmente conocemos en la cultura occidental, como son bajos, barítonos, tenores, alto, mezzosoprano y soprano, y la voz del contratenor también, que habría que incluirla ahí. Una cosa es la clasificación según lo que llamamos los músicos la tesitura, o que otros llaman el registro, pero ya todos esos temas fueron explicados en una conferencia anterior. Lo de hoy no tiene que ver nada con la característica de cada voz, porque un bajo puede cantar en cualquiera de los 4 modos, o un tenor, o una soprano, o una contralto. Lo importante es que vamos a enriquecer ese instrumento musical, ese conocimiento, para poder ampliar nuestras posibilidades, inclusive de cantar sonidos que eran impensables para nosotros. Y en esta teoría de esto, que estoy pues como trabajando, hay que descubrir, ya les dije, que la mente puede cantar lo que quiera, solo que hay que preparar el instrumento para que cante lo que se puede cantar. Lógico que si tenemos unas cuerdas vocales que son muy pequeñas y no pueden estirarse lo suficiente, el sonido no va a ser tan agudo como quisiéramos, o el sonido grave en unas cuerdas de una mujer, una mujer no va a poder cantar un do 3 del piano o un do 2, porque es muy difícil, imposible desde el punto de vista de la técnica del instrumento. Es como que si un violín pretendiera tocar lo que toca un contrabajo, o un contrabajo pretendiera tocar lo que toca un violín, aunque no falta el contrabajista que quiere tocar melodías en el contrabajo, o el tubista que quiere tocar como toca un fliscorno, tenor o una trompeta. Así yo creo que con la construcción del instrumento tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que podemos cantar. Lo que yo sí digo es que conociendo los modos vocales podemos extender un poquitico más nuestra tesitura y producir en la gente que nos escucha o en nosotros mismos la gratitud o la gratificación de poder cantar cosas muy diferentes a como siempre hemos acostumbrado a cantar desde que estamos niños, porque nos enseñaron de otra manera. Yo creo que nos espera una aventura muy importante para trabajar con este tema de los modos, que vamos a empezar dentro de 8 días con el modo neutral. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Maestro, muchas gracias. Listo, maestro, muchísimas gracias por el espacio, los esperamos. Carlos, hay alguien que estaba levantando la mano. El señor Manrique va a preguntar algo. Ok, Carlos Manrique. Sí, maestro, amigos,
en acústica hay un caso que se da cuando se está haciendo el tratamiento acústico de una sala y se encuentra una frecuencia que queda reverberando de manera especial y a esa se le llama modo. Y es un término que se emplea. ¿Tendrá que ver algo con este modo? Sí, sí, porque es que precisamente parte de la investigación, digamos, de la ingeniería del sonido, partió precisamente de los modos vocales. Lo que pasa es que nunca los llamaban así como los estamos llamando. Pero recuerden ustedes que en las grabaciones hay saturaciones. Muchas veces una persona tiene un nivel de micrófono para una grabación y ella canta con una mujer o un hombre cantan con un modo muy metálico que es muy difícil de controlar desde el punto de vista de la ingeniería del sonido. Entonces tienen que buscar posiciones dentro del estudio de grabación o dentro de o con la microfonía que puedan equilibrar ese modo, porque muchas veces ni siquiera con los controles de un programa, de un software que te controle toda la ecualización y toda la producción sonora, pueden controlar cuando ya se sobresatura. Por eso a veces los ingenieros de sonido dicen es mejor que no tenga tanta ganancia el micrófono, porque si tiene demasiada es muy difícil de controlar. Yo creo que tiene mucha relación con eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro. Maestro, no más. Bueno, muchas gracias a todos. A usted, maestro, feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Feliz noche a todos. Chao.